Ya ha iniciado grabación, señor presidente. Bien, muchas gracias. Muy buenos días con todos nuevamente, siendo las 11 de la mañana con un minuto del día 19 de enero del año 2026, la tercera sala de apelaciones integrada por la magistrada Mariana Rodríguez Mosquera con Enrique Sumerinde. Vamos a continuar con los audiencias programadas el día de la fecha, y en esta oportunidad veremos la apelación de sentencia del expediente 28-2017, incidente 58. La dirección del debate la mantiene el doctor Mosquera. Doctor Mosquera, puede continuar. Buenos días con todos. Señorita especialista, ¿podría darnos cuenta, por favor, de la presencia virtual de los sujetos procesales? Buenos días, señor director de debate, integrantes de esta superior sala y demás partes procesales concurrentes, para dar cuenta a usted que se encuentran presentes todas las partes procesales al expediente. Bien, si esto es así, declaramos válidamente instalada la audiencia. En la sesión pasada nos habíamos quedado en que ahora sí va a ingresar la prueba documental cuyo reexamen está solicitando la defensa. Empezamos entonces por la defensa técnica del señor Piñaranda Castañeda. Doctor Rosell, creo que está con la cámara apagada. ¿Podría encenderla, por favor? Sí, disculpe, señor director de debates. Muy buenos días. Por su intermedio a todos los presentes. En efecto, señor director de debates, a continuación voy a proceder a proyectar la declaración del testigo, del último testigo, Ronnie Lord Campoverde. Adelante. Perfecto. Deme un minuto. Bien, señor director de debates, señores jueces superiores, esta declaración, este interrogatorio tuvo lugar en el juicio de primera instancia el día 10 de abril del año 2024. Cabe precisar que voy a reproducir diversos intervalos, tal vez van a ser los más intervalos que voy a reproducir, dado que es la prueba que incrimina supuestamente a mi patrocinado. Dicho esto, autor, empiezo la reproducción. Sí. Adelante. El señor testigo y después voy con usted, señor abogado. ¿Está bien? Por favor. Gracias. Bien, su nombre completo, señor testigo, por favor. Ronnie Javier Lord Campoverde, doctor. Su nacionalidad, por favor. Ecuatoriano. Su cédula de ciudadanía. 0701808594. Bien. Su edad, por favor. 57. Su grado de instrucción. Ingeniero de minas. Actualmente, ¿en dónde labora? Me dedico a la agricultura, doctora. Buenas tardes, doctora. Interrogarlo a usted es cultural. Bien. Señor Ronnie Javier Lord Campoverde, díganos, ¿usted qué nacionalidad tiene? Ecuatoriano. Bien. Actualmente usted, ¿dónde se encuentra? Aquí en Lima. En estos momentos, ¿dónde se encuentra? En Lima. Perdón, un ratito, señorita fiscal, señor abogado, las disculpas con usted. Su nombre completo, por favor. ¿Se encuentra en nuestro país, señor Ronnie? Señorita fiscal, un momentito, por favor. Señora, la acreditación del señor abogado. Señor abogado. Gracias, señorita directora de debates. Mi nombre es Marco Antonio Agustín Saciú, con Colegio de Abogados de Arequipa 5332, esta vez como abogado del ingeniero Ronnie Lord. Gracias. Señor abogado.
Norte. Indíquenos cuál ha sido su experiencia laboral brevemente. Empecé a laborar en el 1993. Ingresé a la empresa Odebrecht en Ecuador. Ahí me mantuve hasta 1995. Luego me retiré a otro proyecto y volví a la empresa Odebrecht Ecuador en 1998, hasta marzo del 2017. Correcto. Usted ha indicado que actualmente se dedica a la agronomía, ¿correcto? ¿O agricultura? A la agricultura, es correcto, doctora. ¿Dónde realiza esa actividad? En Ecuador. Correcto. Testigo, indíquenos si usted conoce al acusado Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda. Conozco al ingeniero Jorge Peñaranda. Correcto. ¿Conoce usted al acusado Jorge Rómulo Peñaranda Málaga? No, no recuerdo a él. Bien. Díganos, testigo, ¿usted ha tenido algún vínculo con la empresa Alfa Cónsul S.A.? Ninguno. ¿Actualmente usted tiene algún vínculo con el acusado Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda? No. ¿Usted tiene alguna investigación fiscal en nuestro país, en el Perú? No, doctora. Bien. ¿Usted ha sido condenado a tener una sentencia en nuestro país? No, doctora. Bien. Testigo, ¿nos puede usted indicar respecto a la empresa Odebrecht que nos ha indicado que ha tenido una moral? ¿Nos puede mencionar durante el periodo, usted ha dicho que del 98 al 2017 trabajó en Odebrecht? Puntualmente, el Perú, ¿desde cuándo usted ejerce función en la empresa Odebrecht? Doctora, en el Perú yo estoy a partir del 2009, enero del 2009. ¿Usted qué cargo desempeñaba en la empresa Odebrecht? Inicié como responsable, como gerente de la administración contractual en el proyecto IRSA Norte. Eso fue durante el año 2009. En el año 2010 estuve a cargo de la parte de la concesionaria que se dedicaba a la operación y el mantenimiento de la carretera IRSA Norte. 2011 también asumí la concesionaria IRSA Sur Tramo 2, IRSA Sur Tramo 3 en la parte de operación y mantenimiento. Y a partir de finales del 2012, también asumí las obras que se ejecutaban en dichos proyectos. Usted nos ha indicado que ejerció el cargo de gerente de administración contractual del proyecto IRSA Norte. Básicamente, la administración contractual se hace cargo de velar por el cumplimiento de obligaciones y derechos asumidas bajo el clausurado del contrato de concesión. En el año 2011, usted era gerente general de la concesionaria IRSA Norte, ¿correcto? Correcto.
Bien. ¿Nos puede indicar cuáles eran sus funciones? En ese entonces había una parte de la carretera Irsa Norte que ya estaba operando. Ya habían los servicios de operación y mantenimiento de la carretera. Por tanto, comenzó una etapa de transición con el operador anterior para que la empresa directamente opere, la empresa Odebrecht. Esa fase me encargaron, esa transición me encargaron a mí en ese instante, en ese periodo de tiempo. Bien. En el año 2012, ¿qué función usted realizaba? Ahí tenía a cargo, además de toda esta transición de operación y mantenimiento, las obras que ejecutaban, las obras más pequeñas, no las principales, sino las denominadas accesorias y adicionales, conforme marca el contrato. ¿Nos Bien. En este periodo del 2010 al 2013, ¿nos puede precisar quiénes eran sus jefes inmediatos? Del 2009 al 2000, a mediados de 2012, mi jefe inmediato era el ingeniero Antonio Martorelli. Y mediados de 2012 en adelante, el ingeniero Jorge Barata. Bien. ¿Qué cargo Bien, te sigo. Usted también nos ha referido en este plenario que conoce al acusado Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda. ¿Nos puede usted precisar circunstancialmente cómo es que lo conoció al acusado? ¿En qué tiempo, espacio y en qué circunstancias fue? Cuando llegué acá al Perú y estaba en la parte de la Irsa Norte, en el proyecto Irsa Norte, se daban reuniones rutinarias y periódicas con respecto al avance de la obra, donde participaba el regulador, el supervisor y la concesionaria con el constructor. Normalmente cada uno llevaba a sus técnicos y en alguna de esas reuniones participó el ingeniero Peñaranda, donde lo conocí. ¿Cuándo fue? Se ha referido, mantuvo con el acusado Rómulo Peñaranda Castañeda. ¿Ha sostenido otras reuniones con él? Sí, esto fue, me parece que fue en la segunda parte en el segundo semestre del 2012, por alguna instrucción del ingeniero Jorge Barata. Tuve que reunirme con el ingeniero Peñaranda para hacerle una consulta. ¿Nos puede explicar en qué consistió esta consulta? Fui instruido para consultar con él si era posible hacer una operación dineraria de transferencia al exterior y este dinero volver al país. Esa indicación usted la recibe de Jorge Barata, ¿correcto? Correcto. Sí. ¿Cuándo fue eso aproximadamente? Segundo semestre del 2012.
esta indicación usted, ¿cómo es que usted traslada esta indicación de barata al acusado Peñaranda Castañeda? Una vez que el ingeniero Barata me explicó el procedimiento, me dijo que consultara con él si era posible esta operación, para lo cual evidentemente lo llamé, pero tuvimos que reunirnos personalmente. Ujú. Y le consulté si esto era viable aún y me supo afirmar que sí, sí era posible, bajo condiciones similares a las anteriores. ¿Quién le indica? ¿Nos puede explicar usted a qué se refiere con programación financiera? Entiendo que él tenía una necesidad de dineraria, la empresa como tal, por tal, esa necesidad se la programa a lo largo del tiempo para irla transfiriendo y regresando. Ujú. Bien. Esa, díganos, finalmente esta circunstancia que usted dice, esta operación de ¿generador de qué se refiere usted? Generador de caja de dinero. De dinero, ok. ¿Nos puede usted indicar a cuánto ascendió el monto que se transfirió? No estoy muy seguro el monto total, pero debe haber sido alrededor de unos $700,000. Ujú. ¿Nos puede? Y que estaba a la espera del retorno. Bien. Una vez que usted le informaba eso al acusado Peñaranda Castañeda, ¿él qué acciones realizaba Peñaranda Castañeda o cómo se efectúa este retorno en todo caso? Las acciones que realizaba el ingeniero no las conozco, solo sé que me indicaba que iba a la oficina de la empresa Odebrecht aquí en San Isidro y me hacía la entrega directo de parte de la transferencia, poco a poco. Cuando se refiere poco a poco, ¿nos puede indicar qué montos eran? No recuerdo exactamente, doctora, pero eran montos menores al total de la transferencia. ¿Esas entregas de dinero eran solamente usted o a otra persona? De lo que recuerdo, me entregaba en las oficinas de Odebrecht a mí. No sé si habrá habido alguna que se entregó a otras personas y yo automáticamente las pasaba para el ingeniero Barata. Bien. Esos entregas. Bien.
esas entregas, luego usted dice que esos dineros en efectivo lo entregaba ¿a quién? Al ingeniero Jorge Barata. ¿Quién tiene cuentas de este Ministerio Público? Muchas gracias. Muy bien, actor civil. señor presidente. Gracias, doctor. Actor civil, ¿va a realizar preguntas? Sí. Sí, doctora, solamente algunas de precisión. Gracias. Buenas tardes, señor Ronnie Lur. Le habla Karen Elespuro de la Procuraduría Pública. Usted ha señalado que el señor Peñaranda Castañeda ha tenido reuniones con usted, tanto en las oficinas del regulador, entiéndase Ocitran, ¿verdad? En las oficinas de supervisión, ¿no? Y en campo. ¿Es correcto ello? Es correcto, son reuniones técnicas que se mantenían normalmente. Ok, en relación a las reuniones en la supervisión, las oficinas de supervisión, ¿recuerda usted dónde estaban ubicadas las oficinas? No recuerdo el nombre de la calle, pero sí recuerdo dónde eran las oficinas, pero no recuerdo el nombre de la calle. Ya. ¿Recuerda usted la frecuencia en la que participaba en estas reuniones, tanto en Ocitran, en la oficina de supervisión, en campo, la presencia del señor Peñaranda Castañeda? No era muy frecuente, más estaban sus técnicos, pero en ciertas reuniones sí participaba, no en todas. Y en aquellas reuniones donde el señor participaba, ¿cuál era la función que desempeñaba el señor, ¿no? ¿Cuál era la justificación de participar en esas reuniones? Eran de índole técnica, ¿sí? Sencillamente técnica, es decir, revisar cómo iban los avances de obra, ver qué dificultades se habían presentado en los proyectos de ingeniería. No siempre los proyectos de ingeniería eran tal cual uno se imaginaba. Habían a veces algunas imprevisiones que se presentaban en el campo y que había que darle solución. Gracias. Eso sería todo, señora juez. Peñaranda Castañeda. A ver, defensas van a realizar preguntas. Sí, señorita magistrada, por la defensa de Peñaranda Castañeda. Adelante, doctor. Muy bien. Muy buenas tardes, señor testigo. ¿Me logra escuchar? Sí, doctor. ¿Cómo está? Soy abogado del señor Peñaranda Castañeda. Voy a hacerle solo unas cuantas preguntas. Le agradecería, por favor, me responda. Usted nos ha hablado aquí del consorcio, ¿verdad? Que se encargaba o estaba al interior del proyecto y la obra, ¿verdad? Del consorcio supervisor se refiere usted, Exacto, doctor. el consorcio supervisor, ¿sí? Para que usted nos pueda explicar, díganos, en cuanto operación y mantenimiento de la obra, ¿qué rol tenía el consorcio supervisor? Si mal no recuerdo, en operación y mantenimiento ellos no intervenían mucho, era más el regulador que intervenía en operación y mantenimiento. No intervenía el consorcio supervisor, ¿no? Ya, correcto, eso es para que pueda quedar preciso, porque había escuchado hace un momento que creo que el consorcio sí, quizás ha sido un juego de palabras, pero operación y mantenimiento nos ha dicho que no intervenía mucho. Perfecto, señor director de debates. Esos han sido todos los intervalos que esta defensa ha deseado proyectar. Señor magistrado, en primer lugar, tenemos la declaración de un señor que señala que es ingeniero de minas, pero se dedica a la agricultura. Un hecho bastante anecdótico que lo podemos concatenar después. Señores jueces superiores, es evidencia, en primer lugar, el testigo Ronnie Lor trabajó para la empresa Odebrecht Perú desde el año 2009, que sus jefes fueron Eluberto Martorelli y Jorge Barata. Y además menciona los cargos que tuvo: responsable de administración contractual de la IRSA Norte
y también responsable del mantenimiento del IRSA Norte. Pero lo más importante, y que lo veremos después en el momento oportuno, doctores, pero quiero dejar sentadas las bases, es que Ronnie Lord no menciona que fue director de contrato. ¿Por qué es importante tener en cuenta este dato, señores magistrados? Porque ello era una función de la División de Operaciones Estructuradas y que como alternativa, eventualmente, esta labor la realizaba el director de contrato, que se encargaba de comunicarse con los supuestos generadores de recursos. Pero ello lo veremos más adelante. Lo único que quiero que quede claro, señores magistrados, reitero, es que Ronnie Lord Campoverde no menciona que él haya sido director de contrato ni que trabajó en la División de Operaciones Estructuradas. Ese concepto, doctor, tiene que quedar claro para más adelante. Asimismo, señala el referido testigo Ronnie Lord Campoverde cómo conoció a mi patrocinado, el ingeniero civil Peñaranda Castañeda, en supuestas reuniones de trabajo. Pero él, en los años que ha declarado que ha trabajado en Perú, sus cargos, sus puestos, doctores, no tienen nada que ver con temas de supervisión. Ser administrador de contrato, administrador contractual, encargado de operación y mantenimiento del IRSA Norte, y a finales del 2012, responsable tal vez de saldo de obras. Pero eran pequeñas que, reitero, nada tienen que ver con la labor de supervisión. Era una supervisión de obra, por lo que no ha podido conocer a mi patrocinado en dichas supuestas reuniones de trabajo en las oficinas del regulador, como él mismo lo asevera. Es por ello, señores magistrados, que en la última pregunta el abogado bien hizo ver esa contradicción entre cuál era la función del supervisor, si tenía alguna relación con el mantenimiento de la IRSA. Es más, hemos escuchado, no, reitero, ¿qué tiene que ver el consorcio supervisor con operación y mantenimiento? Ronnie Lord dice que ninguno. Entonces, doctores, y aquí viene la conclusión de lo expuesto hace un minuto. Si Ronnie Lord ha sido encargado de operación y mantenimiento y el supervisor no tiene relación con la operación y mantenimiento, según Ronnie Lord Campoverde, entonces, ¿cómo se sostendría que Ronnie Lord tuvo reuniones de trabajo con mi patrocinado en calidad de representante del supervisor? Ronnie Lord dice que el monto por generación de recursos fue de $700,000. Y según la tesis incriminatoria, señores magistrados, formulada por la Fiscalía y acogida por el ACU, en el segundo periodo de la supuesta generación, ascendió a $1,050,000, señores magistrados, siendo ello una diferencia considerable. Ronnie Lord, y aquí lo principal del asunto, supuestamente por encargo de Jorge Barata, le habría dicho a mi patrocinado para que sea generador de recursos. Eso lo dice Ronnie Lord Campoverde, a lo que mi patrocinado supuestamente habría respondido afirmativamente, pero con las mismas o con similares condiciones. ¿Será verdad, señores magistrados superiores, que Barata conversó con Ronnie? Sí, así es, doctor. Solamente quiero dejar sentada esa base. Con este solo comentario, señores magistrados, se condena a mi patrocinado por generación de recursos. Clara falta de imputación circunstanciada. ¿Cómo, cuándo, dónde, señores magistrados? ¿No? Ronnie Lord señala que la programación de pagos implicaba una transferencia y retorno de dinero. No vamos a condenar pruebas, doctores, solamente quiero dejar sentada esa afirmación. Además, este testigo, Ronnie Lord Campoverde, señala que el dinero retornado en Perú era entregado a Jorge Barata. Ello lo vamos a demostrar o lo vamos a desvirtuar posteriormente. Todo lo expuesto acerca del testigo Ronnie Lord Campoverde evidencia que mi patrocinado no solo no ha sido generador, sino que en la sentencia recurrida no se ha dado respuesta a estas premisas, señor director de debates. Si todas estas consideraciones
que en buena cuenta son todas las contradicciones o inconsistencias de ese testigo, se expusieron en los alegatos finales. Lo mínimo que esta defensa ha esperado es que el acuo se pronuncie sobre las alegaciones por parte de esta defensa. Ni una sola línea acerca de los argumentos de esta defensa técnica. Ustedes pueden observar en el punto 13 de la sentencia, página 98 de la misma, en donde se desarrolla el acápite de que ha quedado acreditado que mi defendido ha sido generador de recursos. Y con lo que el acuo empieza. ¿Con qué empieza? Es con la declaración de Ronnie Lord Campoverde. Reitero, señores magistrados, en toda esta sentencia, ni una sola línea, ni una sola palabra acerca de lo argumentado por esta defensa técnica. Por cierto, ello se vincula con nuestro agravio C, que es la ausencia probatoria sobre generación de recursos y una ausencia también de motivación por parte del acuo. Eso sería todo de mi parte, señor magistrado. Bien, ¿alguna otra defensa técnica? Doctor Silva, lo escuchamos. Sí, señor magistrado. Buenos días, señor magistrado, buenos días con todos. Solo para hacer notar que al comienzo de la declaración, el señor Ronnie Lord, en el minuto 10:24 al 10:32 más o menos, señala expresamente que no conoce a mi cliente, el señor Peñaranda Málaga, con lo cual acredita que mi cliente no ha participado en ninguna de las circunstancias que la Fiscalía señala y que la defensa del señor Peñaranda Castañeda niega en referencia a la vinculación con Odebrecht. Bien, doctor Alarcón, sobre la testimonial. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Respecto de ese testimonio, queremos que se puedan apreciar tres aspectos que nosotros consideramos vitales al momento de que ustedes puedan analizar lo que ha señalado el señor Lord Campoverde. En la sentencia, en la página 98, está la valoración que se efectúa respecto a este testimonio. Nosotros queremos hacer notar tres errores respecto a esta apreciación. La primera, señor magistrado, tiene que ver, miembros del tribunal, con un error de valoración individual. Cuando iniciamos los alegatos de apertura, nosotros les mostramos a ustedes un cuadro donde especificamos cuál era realmente el punto controvertido en este caso, que tenía que ver con la razón de ser de estas transferencias. Si ustedes también, señores magistrados, se van a la acusación, y eso también queremos destacarlo, el Ministerio Público postula, y el propio testigo lo ha dicho, que el dinero se habría entregado, es decir, que el dinero que se depositó habría llegado al Perú y este dinero habría sido entregado. Entonces, el primer punto de valoración individual que debió haber hecho el juzgado al momento de expedir la sentencia es ver la contrastación entre eso que ha señalado y los elementos periféricos que corroborarían ello. Y no hay ninguno, señores magistrados. Este primer error de valoración individual quisiéramos hacerlo notar. Además, también, señor magistrado, notar también la perspectiva desde la cual esta persona está dando este testimonio. Evidentemente, ha señalado que ha sido ex trabajador de la empresa Odebrecht. Eso es lo primero, señores magistrados. Desde el punto de vista de la valoración individual, hay un error respecto de la contrastación entre lo señalado y los demás elementos de prueba. Respecto del punto de vista de la valoración global, señores magistrados, también hay otro error, porque y también se concatena esto con un vicio de motivación por una manifiesta ilogicidad, porque lo que está diciendo aquí el testigo es que él entregó el dinero que habría traído como generador el señor Peñaranda Castañeda. Sin embargo, señores magistrados, si ustedes recurren fácilmente, y eso no lo ha advertido el juzgado, por ejemplo, si ustedes se van a la página 38 de la acusación, verán que hay destinos totalmente distintos. Entonces, aquí hay solamente una solución. O lo que está diciendo el testigo es falso, o de alguna manera el señor Castañeda se apoderó del dinero que habría traído de Odebrecht, lo cual es también bastante absurdo. Esa ilogicidad, es decir, entre el destino del dinero y a dónde habría llegado, es algo que no se ha advertido y que nosotros incluso también lo señalamos en su momento en los alegatos de apertura. Sobre ello vamos a volver más adelante. Entonces, señores magistrados, hay tres errores y son fundamentales dada la relevancia de este testimonio en la determinación que efectuó el juzgado en su momento. Muchas gracias. Bien, ahora sí, el Ministerio Público, respecto de esta declaración, doctora Flores.
Ante todo, muy buenos días. Correcto, señor director de debates. Podemos señalar que encontramos esta declaración recogida casi en su integridad en el ítem número 10, que obra entre las páginas 68 y 70 de la sentencia y ha sido valorada en el extremo de, se atribuye al señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda ser generador de fondos para Odebrecht, conforme se tiene a folios 98 de la sentencia. Asimismo, señor magistrado, como lo he señalado, en el ítem número 10 se recoge básicamente toda la declaración del señor Ronnie Lord Campoverde, que hemos podido identificar diversos minutos que no han sido reproducidos y como señor magistrado, aquí a efectos de poder avanzar, quisiera, si usted me permite, poder indicar cuáles son los minutos que han sido recogidos para ya no proceder a la visualización o la escucha de este audio. ¿Usted tiene cuánto tiempo es, doctora? ¿No los puede proyectar? Doctor, básicamente, doctor, tenemos desde el minuto, bueno, lo he efectuado comparándolo con lo que ha recogido la sentencia, doctor. Tenemos el minuto 11:50, el minuto 18:20, 21:4, 25:17, 27:30, 30:16, 32:18, siendo quizá el ítem, o mejor dicho, los minutos más importantes y en los cuales básicamente se circunscribe la declaración efectuada el día 10 de febrero del 2024, donde el señor Ronnie Lord Campoverde ha sindicado al señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda de haber participado en la generación de recursos. Confirmó que lo ha conocido también desde el año 2012, donde se reunió con el acusado y le consultó en su oportunidad si era viable hacer la operación dineraria, conocido como generación de recursos, por la suma de $700,000, y ante ello le respondió si era posible bajo las condiciones similares a las anteriores. Afirmó que esta operación fue transferida a través de la empresa Randall Investment. Quizá esa parte no ha sido verificada. Todo lo anterior sí. ¿Usted no la puede proyectar, doctor, ahora? Correcto, porque esa es la parte más importante de ahí en adelante, doctor. Claro que sí, lo puedo proyectar, pero son diversos minutos. Tenemos el 33:49, 35:27. Vamos a hacer un proceso de un par de minutos, lo cuadra usted y usted nos avisa, ¿no? Claro, porque de ahí tenemos lo que dice el testigo, sino que nos muestra a nosotros el extremo del video como están haciendo los sujetos procesales. Correcto, y también lo tenemos, doctor, hasta el minuto 58:25, que básicamente es lo último. No hay ningún problema, lo podemos escuchar. Está bien. Doctor Rosé. Sí, solamente medio minuto, señor director de debates, solamente para precisar o para recordar que esta defensa no está cuestionando que la declaración de Ronnie Lord no se haya llevado o no se haya transcrito en la sentencia. Lo que estamos considerando nosotros es que nuestros cuestionamientos, el ACU no nos ha dado respuesta. Sí, solamente más o menos nota eso, doctor. Entonces hacemos un proceso de un par de minutos, doctora Flores, para que usted lo pueda proyectar, lo que a usted le interesa, ¿está bien? Doctor. Sí, ¿cómo está? ¿Ya lo tiene? Sí, puede empezar con la reproducción. Adelante, doctor. Bien. Reuniones que nos ha referido mantuvo con el acusado. Permítame, doctor, antes de indicarle que he colocado con un poco más de velocidad la reproducción a efectos de que pueda transcurrir más rápido. Está bien, doctor, no hay problema. Rómulo Peñaranda Castañeda, ¿ha sostenido otras reuniones con él? Sí, esto fue, me parece que fue la segunda parte del segundo semestre de 2012. Por alguna instrucción del ingeniero Jorge Barat, tuve que reunirme con el ingeniero Peñaranda para hacer una consulta. ¿Nos puede explicar en qué consistió esta consulta? Fui instruido para consultar con él si era posible hacer una operación dineraria de transferencia al exterior y este dinero volver al país.
Esa indicación usted la recibe de Jorge Barata, ¿correcto? Correcto. Sí. ¿Cuándo fue eso aproximadamente? Segundo semestre del 2012. Esta indicación usted, ¿cómo es que usted traslada esta indicación de Barata al acusado Peñaranda Castañeda? Una vez que el ingeniero Barata me explicó el procedimiento, le dijo que consultara con él si era posible esta operación, para lo cual evidentemente lo llamé, pero tuvimos que reunirnos personalmente. Y le consulté si esto era viable aún y confirmar que sí era posible bajo condiciones similares a las anteriores. ¿Quién le indicaba con situaciones similares a las anteriores? El ingeniero fue señalado. ¿Puede mencionarnos cuándo fue esa reunión? No recuerdo exactamente cuándo fue, pero en el periodo de tiempo debe haber sido el segundo semestre de 2012. ¿Recuerda dónde se reunió? No exactamente, doctor. La operación que le indica el Jorge Simón Barata para que usted traslade al acusado Peñaranda Castañeda, ¿tiene alguna denominación, alguna figura dentro de la empresa? Perdón. Ahora entiendo que se llama generación. ¿Puede explicarnos en qué consiste este concepto de generación? Una vez que el dinero es trasladado a la cuenta NEN, el dinero queda una disposición o disponibilidad. Con idea de efectivo, cuando una vez que le acepte, prefiere con programación. Confirmé con el ingeniero Barata que sí era posible y él realizó una programación financiera para empezar con las transferencias hacia el exterior. Testigo, ¿nos puede explicar usted a qué se refiere con programación financiera? Entiendo que él tenía una necesidad dineraria, la empresa como tal, para irla transfiriendo y regresando. Esa programación que usted diga, ¿quién estaba a cargo de ese requerimiento? El ingeniero Barata. ¿Tiene conocimiento de quién lo solicitaba? No. Doctora, disculpe. Usted nos ha indicado que en un momento que cuando le acepta el acusado Peñaranda Castañeda sobre esta operación que usted nos indica, le dijo que bajo los mismos términos. ¿Nos puede explicar a qué se refería esto? ¿Esto es a un trato anterior o en qué consistió esto? Entendería que es conocimiento de lo pasado con respecto a ese tipo de operación. Bien. Díganos, finalmente, esta circunstancia que usted dice, esta operación del generador ¿qué se refiere usted? Generador dinero. De dinero. No. ¿Nos puede usted Da inicio a la operación. estas transferencias? ¿Cómo se da esta operación? Cuando da inicio a la operación, el ingeniero Barata alguna orden para transferir a alguien, transfiere la plata a esta empresa fuera del país, perteneciente a, entiendo yo, al ingeniero Peñaranda. Y una vez que llega el dinero, este es devuelto Bien. Usted dice que se transfiere dinero a una cuenta de quién. ¿Quién pertenecía a la cuenta a la cual transferían dinero?
entiendo que tenía que ver con el ingeniero Jorge Peñaranda. Luego, cuando ya salió todo a la luz, era una empresa llamada Randall Lee, alguna cosa de esto. Randall. Lo que hagas, cuenta de... Gracias. ¿Has dedicado solo esta Transferencia. ¿Cómo por esto? Esto fue por transferencias parciales, varias transferencias. No fue de una sola vez. ¿Recuerda usted los montos en el cual se realizaron esas transferencias? No recuerdo exactamente cada transferencia de qué monto, pero eran entre 100 y 300, más o menos. ¿En cuántas oportunidades se hicieron estas transferencias? ¿Recuerda usted? Habrán sido unas 4 ocasiones. ¿Recuerda en qué periodo fueron estas transferencias? Eso debe haber sido entre finales del 2012 e inicio del 2013. Bien. La mayoría de las transferencias. ¿Esas transferencias de dinero eran soles? ¿En qué denominación eran? Dólares. ¿Usted cómo ha tomado conocimiento que ya se efectuaron estas transferencias? Me he informado por el ingeniero Barata cuando se hacía la transferencia. Bien. Una vez que usted toma conocimiento de esta transferencia, ¿usted qué acciones realiza? Informaba al ingeniero Juan Peñaranda que ya había salido y que está de retorno. Parte de la... Si habrá habido alguna que se entregó a otras personas y yo... ¿Esas entregas de dinero eran solamente usted o a alguna otra persona? De lo que recuerdo, si las de Odebrecht, a mí, no sé si habrá habido alguna que se entregó a otras personas y yo automáticamente las pasaba para el dinero barato. Claro, dólares en dinero en efectivo. ¿Cómo lo transportaba, sabe usted? Bueno, cuando llegaba ahí ya tenía su casaca el dinero. De esos $700,000 que usted refiere fueron en varias oportunidades las entregas. ¿Usted recibió estos $700,000 en su totalidad? No, doctora. ¿Qué ocurrió? Díganos, ¿qué pasó aquí? La entrega, en cada entrega había un costo de operación que ya se había pactado anteriormente y ese costo de operación no regresaba. ¿A qué se refiere usted? Por favor, señor testigo, ¿nos puede explicar al plenario qué significa costo de operación? Es decir, se había acordado para hacer este tipo de operación. Un costo porcentual para esta operación. ¿Esto qué significa? Se retenía este porcentual del monto de la transferencia. ¿Sabe usted a qué asciende ese monto porcentual? No, doctora, no me recuerdo, no fui informado de cuánto exactamente era el monto porcentual. ¿Esa información quién en todo caso la tiene? ¿Perdón? ¿Esa información quién la tiene sobre esos montos en el cual se quedaba el acusado Peñaranda Castañeda? El dinero. Bien. Bien. Al ingeniero Jorge Barata. ¿Quién tiene conocimiento del destino de ese dinero? ¿Perdón? ¿El destino de ese dinero usted tiene conocimiento que se utilizó? No, doctora, eso maneja directamente el ingeniero Jorge Barata. Bien. Es que de estas entregas de dinero que usted refiere, de esos
$1.000 en el periodo de 2012 al 2013. Esos montos, hay un monto que queda como el costo de operación a favor de la acusada Peñaranda Castañeda, ¿correcto? Correcto. Bien. Ahora de los proyectos, en alguno, usted en su condición de gerente especial de los proyectos ISA Norte, ISA Sur, ¿usted ha recibido algún requerimiento de dinero por parte de la acusada Peñaranda Castañeda? Una de esas últimas entregas, de las últimas transferencias, la empresa de supervisor estaba financiero y que había hecho todo el esfuerzo para poder cumplir con todas sus obligaciones, de tal manera que no haya afectaciones en el movimiento del proyecto. Y que ese esfuerzo quería saber si era posible tener una ayuda por parte de la empresa o no, digamos así. Y eso fue trasladado para el ingeniero Barán. ¿Nos puede indicar en qué circunstancias usted recibe este requerimiento por parte del acusado Peñaranda Castañeda? Eso fue una de las entregas, no recuerdo en cuál. Bien, usted dice que el acusado Peñaranda Castañeda les hace ese requerimiento de dinero por haber cumplido sus obligaciones para no afectar el proyecto. ¿Nos puede explicar a qué se refiere con esto? En sí, hubiese habido problemas de una supervisión oportuna y de haber se demorado y eso utilizaba todo el desarrollo normal del proyecto. En el caso que no se emita estos informes de manera oportuna, como usted dice, señor testigo, ¿qué consecuencias traía? ¿Cómo se financiaba este proyecto? Cada vez que había un informe de medición específicamente, yo chequeo en campo de todos los requerimientos de técnicas, diseños de detalle y la ejecución de los trabajos. Este informe iba al regulador y era presentado al ministerio aprobando o desaprobando el regulador este informe. A medida que esto se retrase, pues, él daba más. Entonces iba afectando la normal ejecución del proyecto. Y si no hubiese habido supervisión permanente en campo, los trabajos no avanzarían, ya que tal vez ¿Eso es todo, doctora? Permítame, doctor. Básicamente es hasta el minuto 58:25 y estamos cerca. Está bien. Doctora, veo que cuando proyecta hay partes en que si bien el testigo habla, el audio no sale. ¿Es porque está haciendo usted la reproducción o así está en los videos de la audiencia? Doctor, en los videos de la audiencia está claro y se escucha de manera correcta al testigo. Esta es la sesión del 10 de abril del 2024. Y sí se lo escucha de manera correcta, doctor. Bueno. Díganos, usted ese requerimiento nos ha indicado que lo traslada al... ¿Qué respuesta dio el señor Purata? Y se decidió que la empresa sí apoyaría este esfuerzo y se estableció un monto para ¿Y este monto cómo se entregó? de la misma manera. En la última
transferencia de la operación. ¿Tiene conocimiento cuánto ascendió el dinero que se le dio por haber cumplido su función de supervisor? Me parece que estaba alrededor de unos 120, 150 por ahí. 120, 150 dólares. Sí, dólares. Dólares. 105.000 dólares. Testigo, usted también nos ha referido de que antes pudo haber habido otras, cuando le contestan otras de la tratativa anterior. ¿Nos puede usted mencionar antes quién estaba a cargo del proyecto de la INSA y la parte del empezado de derecho? Ahí debería de consultar con el ingeniero Barata. La ayuda que pide el acusado Peñaranda Castañeda, específicamente, ¿a qué obedece? ¿Qué función específica era por la cual el señor pidió el señor cuando lo pide la empresa supervisora? Es como indicaba, ¿no? Ese esfuerzo que el supervisor estaba haciendo pese a que tenía dificultades financieras, estaba siendo reconocido, digamos así, de alguna u otra forma a través de este bono. Listo. Listo, doctor. Estas son las partes que el Ministerio Público quiere resaltar y en las cuales se encontró basada la teoría del caso del Ministerio Público. Es decir, señores magistrados, como se puede apreciar o como se ha podido escuchar, podemos advertir que no solamente la persona de Ronnie Lord Campoverde ha señalado cómo es que se habrían generado fondos, sino también la presunta comisión del pedido de dinero para ejercer funciones que estaban dentro del cargo de supervisor del señor Jorge Peñaranda Castañeda. Ahora bien, esto, señor magistrado, si bien esta es una de las declaraciones más importantes del caso, pero también tenemos otro cúmulo de medios probatorios que los vamos a resaltar en su oportunidad. Es así, señores magistrados, que es por ejemplo, lo voy a indicar, el propio Jorge Simoes Barata, que ha sido el superintendente de Perú de Odebrecht, ha sindicado al señor o al sobre el documento, doctora Flores, sobre el documento. Señor magistrado, sobre el documento, bueno, indicar, ¿no?, que la persona habría recibido un codinomi, que eso se va a resaltar en su oportunidad. Sin embargo, señor magistrado, debemos de advertir lo siguiente, que en la valoración de esta prueba ha sido efectuada a través del principio de inmediación y ha sido recibida de manera correcta por el colegiado. Así lo que podemos advertir que se ha cumplido con las garantías del acuerdo plenario 2015 respecto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, verosimilitud y persistencia en la incriminación del testigo, señor magistrado, por cuanto hemos advertido que en su declaración brindada en etapa de investigación viene señalando lo mismo que ha referido a nivel de juicio oral, señor magistrado. Bien. El actor civil, ¿algo que referir sobre este documento? No solamente, doctor, para complementar lo que ha dicho el Ministerio Público, aquí tenemos un testigo que de manera directa ante el colegiado que sentenció ha sindicado al señor Peñaranda Castañeda como generador de recursos de la Caja 2, con quien acordó por instrucciones de Barata para que traiga dinero del extranjero para ser entregado a Odebrecht para los fines que ya. Esto sería todo, señor magistrado. Bien. Entonces, doctor Rosell, ¿algún otro documento? Sí, claro, señor magistrado. Ya terminamos, ¿no?, la fase del estadio de los testigos y peritos. Ahora, ¿no?, tocaría la fase de la evaluación o la reevaluación de prueba documental. Así es, señor magistrado. Para no perder la hilación, ¿no?, de lo que hemos escuchado, desearía empezar proyectando lo siguiente. A ver, voy a proyectar.
La señora fiscal tendría, por favor, que dejar de proyectar. Sí, doctora Flores, ¿puede dejar de proyectar, por favor? Ahora sí. Perfecto. Bien. Bien, señor director de debates, debemos proyectar como nuestro primer documento a evaluar, ¿no?, el acta de transcripción de la continuación del acta de ejecución de sentencia emitida dentro del proceso especial de colaboración eficaz del señor Jorge Enrique Simoes Barat. Doctor, me indica, por favor, cuándo es que se actúa en primera instancia y la foliatura en el expediente judicial, por favor. Antes de empezar todos los documentales, vamos a hacer eso. ¿Está bien? Ok, sí, señor magistrado, se encuentra en los folios 1703, a partir del folio 1703 del tomo 4. La fecha en la cual se actuó en la primera instancia, señor director de debates, no la tengo a la mano, pero se han actuado todos los medios probatorios. Está bien. Sí. Está bien, pero para los siguientes, doctor, les voy a pedir esa precisión. Perfecto. Perfecto, señor director de debates. Perdón, me interrumpa. Quería hacer la consulta, si me permite. Esta acta que está solicitando la defensa sea leída, no la veo en su relación. Consulto, a pesar de que no la haya listado, igual vamos a actuar esta pieza documental. Señor magistrado, sí está dentro de la relación de pruebas que he presentado. Está en la prueba número 18. Ahí está. Doctor, si me permite. Sí, doctora Flores, adelante. Muchas gracias. Doctor, al inicio de estas sesiones de apelación de sentencia, su despacho o su judicatura había solicitado que se entregue una relación de documentos que iban a ser examinados, básicamente por parte de la defensa. Sin embargo, hemos advertido de que la defensa, entendemos que paramos y nos alistamos para estas sesiones. Lo que ocurre es que hemos advertido que la defensa incluso adelanta, retrocede el análisis de dichos documentos, no se está siguiendo el orden que ha postulado, porque se entiende que se ha debido a un estudio de ese cúmulo de documentos que él ha tenido, que ha tenido la defensa, porque según lo que refiere, o sea, este escrito que ha presentado, se continuaría lo que son la traducción del contrato de consultoría de fecha 30 de junio, la traducción del contrato de consultoría del 30 de abril y así sucesivamente para luego dar inicio, entendemos, al cúmulo de declaraciones de los testigos brasileros cuyas declaraciones se habrían actuado en juicio. Entonces, también consideramos que debe haber cierto orden en ese reexamen que está solicitando la defensa, a efectos de que nosotros también podamos dar un aporte valioso respecto a cuál ha sido la forma en cómo lo ha valorado la primera instancia. Bien, sí, doctora, me ha quedado clara su posición. En efecto, doctor Rosell, usted ha presentado un documento y hay que seguir el orden. La numeración sería número 11, traducción del contrato de consultoría. ¿Verdad? Sí, así es, señor magistrado. La finalidad de pedirlo a todos, no solamente a las defensas, sino a todos los sujetos procesales, es justamente evitar la sorpresa, ¿no? Y que todos vengan preparados para que la audiencia sea productiva. Antes de, doctor Alarcón, usted está levantando la mano. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Solamente para señalar que esto ya se había discutido en una sesión pasada y justamente se había aclarado que por razón, y eso lo había anunciado incluso también la defensa del señor Peñaranda Castañeda, que por razón de hilación, en la medida en que lo que acaba de decir el testigo Lord Campoverde guarda relación con estas declaraciones, correspondía
proceder con estas declaraciones y no había ningún inconveniente. Y justamente lo expresó de manera clara la defensa del señor Peñaranda Castañeda. Además, también, señor magistrado, hay que recordar al Ministerio Público que incluso en primera instancia ellos también alteraron el orden de las pruebas actuadas y no hubo ningún problema porque al final del día, independientemente del orden, la información está aquí y debieron todos los sujetos procesales estar preparados con la revisión de los elementos que se iban a actuar y que se han sido presentados. No hay ningún elemento que se ha añadido, eso sí, no ha sucedido. Entonces, considero que no hay ningún inconveniente, señor magistrado, ¿no? Doctor, si me permite, si vamos a... Puntual, doctora Flores, por favor. Puntual, doctor. Si vamos a considerar, doctor, que se debe actuar el cúmulo de documentos que la defensa pretende acreditar por punto, doctor, en todo caso se hubiera terminado con esas traducciones y también que nos indique qué se va a hacer con los informes técnicos y con los dictámenes periciales que ha consignado en su escrito para reexamen. Ya estamos pasando a otro tema y tampoco, como lo señala la defensa, en este tipo de audiencias uno tiene que ser claro cuando se indique qué documentos se van a oralizar para la siguiente sesión. O sea, yo no puedo adivinar o de manera sorpresiva como lo viene haciendo la defensa. ¿Qué es lo que continúa? Bien, a ver, vamos a... Disculpe, doctor, dígame. Eso lo hago a raíz de lo que ha señalado la defensa de, tengo entendido, la empresa Alpacón. Está bien. Doctor, vamos a hacer un receso, pero antes de hacer el receso, una pregunta, doctor Rosell. Este documento que usted está presentando, ¿qué numeración tiene en el escrito que presentó señalando la prueba que se iba a reexaminar? Sí, es la prueba número 18, señor magistrado. 18. No, 18 yo veo acá, declaración de Jorge Barata. ¿Ese es? Así es. Ya, está bien. Vamos a hacer un receso, por favor. Les pido 5 minutos. Perfecto. Sí, era 17. Listo, doctores. Varias cosas, ¿no? En principio, esta lista que hemos dispuesto que se remita al inicio del juicio oral de segunda instancia es precisamente para evitar la sorpresa y que todos puedan saber con antelación sobre qué va a versar el debate en cada sesión de audiencia. Entonces, lo que le vamos a... En principio nos vamos a quedar acá, doctores, ya no vamos a avanzar más, pero para las siguientes sesiones, doctores, doctor Rosell, si usted va, porque usted lo considera, porque a su juicio es mejor así, porque se va a entender mejor su teoría del caso, modificar la lista que mandó en un primer momento, lo puede hacer, pero nos lo hace saber en la sesión anterior. Entonces, ahora le voy a pedir, para culminar esta sesión, que nos diga con qué vamos a empezar en la siguiente... o si se va a mantener el orden de la lista. Doctor Rosa. Sí, perfecto, señor director de debates. Saludo la objetividad con la que se ha resuelto. Bien, doctor. En efecto, le voy a mencionar, ¿no? Vamos a empezar la siguiente audiencia con la prueba, bueno, que en mi escrito está como número 18, que es la declaración como colaborador eficaz del señor Jorge Barata, de fecha 12 de diciembre del año 2019. Ya. ¿Y luego, después de esa? Luego, la que está en el escrito, ¿no? Como número 19, declaración de Jorge Barata de fecha 30 de noviembre del año 2020. Una tercera más, doctor. Así es. Y finalmente, la que está en el número 16, de fecha 27 de septiembre del año 2019. Bien. Está bien, entonces. Todos han tomado nota. Doctor Enríquez. Sí, una consulta, señor doctor, de defensa. ¿Estas declaraciones han sido leídas en juicio de primera instancia o el señor Barata declarado en juicio de primera instancia? No, estas declaraciones han sido leídas en primera instancia, ya que el señor Barata no asistió al plenario. Ok, bien, muchas gracias. Esa precisión no me necesitaba. Continúe, doctor. Bien, entonces, doctora Flores, ¿ha tomado nota de entonces el orden en que se va a llevar a cabo la siguiente sesión? ¿Está bien? Perfecto, doctor. Sí, he tomado nota. Sin embargo, doctor, una aclaración. Usted ha señalado de que la defensa va a presentar o quizá puede modificar su cuadro, cómo va a actuar en las próximas sesiones. Entiendo que esta modificación no implica una ampliación de lo que ya ha presentado, ¿correcto?
sino para efectos de que nos clarifique ese punto. No, siempre con antelación. La modificación siempre con antelación en la sesión anterior. ¿Está bien? Gracias. Gracias, doctor. Listo. Entonces, nos quedamos aquí y nos vemos. La siguiente sesión va a ser, permítame por favor, hoy estamos 19 de enero, 26 de enero. El día 26 de enero, igual a las 11 de la mañana. ¿Está bien? Y en esa fecha también les daremos las sesiones que vamos a llevar a cabo en el mes de febrero, que probablemente cambie. Ya quizás no sean el día lunes, ya nos organizaremos y se lo comunicaremos en la siguiente sesión. Hemos concluido, doctor Enríquez. Muchas gracias, Camila. Muy buenos días. Muy buenas tardes con todos. Nos vemos. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.